¿Cuántos están listos para escuchar su palabra? ¿Sí? Voltea con el que tienes a un lado y dile: me estoy derritiendo. ¿Cuántos están derritiendo? Pero de pasión por el Señor, ¿verdad? Qué tremendo calorón nos azotó el día de hoy. Pero gracias a Dios que estamos juntos y eso es una bendición siempre. Y el día de hoy vamos a aprender su palabra como cada domingo. ¿Y qué te parece si iniciamos poniendo este tiempo en manos de nuestro Dios? Acompáñame, por favor, inclina tu rostro, vamos a orar. Y hoy vamos a pedirle al Señor que nos hable en su palabra. Padre amado, es una bendición estar reunidos, estar juntos, como tú lo planeaste, como tú lo diseñaste. Gracias, Señor, por esta amada iglesia tuya que compraste con tu sangre. Gracias, Señor, porque eres tú quien garantiza que permanezca, Señor. Tú prometiste que ni las puertas del Hades prevalecerían en contra de ella. Y por eso estamos agradecidos, Señor, porque aquí hemos encontrado un refugio, hemos encontrado un lugar en donde edificar nuestras vidas, donde conocerte más. Gracias por la vida de mis hermanos. Agradécelo hoy al Señor por lo que Él te ha dado a través de esta iglesia local. Dile: gracias, Señor, porque he podido, Señor, crecer al lado de mis hermanos. He podido ver tu gracia abundante derramándose en medio de nosotros, impulsándonos a crecer, impulsándonos a dar un fruto espiritual. Señor, oramos hoy que tu palabra nos ilumine, nos guíe y que estas verdades que vamos a aprender sean para nuestra vida un fundamento. Señor, y ayúdanos a entender que nos has llamado a ser baluartes de la verdad, lo que significa que debemos defender tus verdades, Padre amado. Gracias te damos hoy y pedimos que sea tu voz, que sea tu palabra, que sea tu corazón, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida. Señor, aquí estoy dispuesto a dejarme usar por ti. Y bendícenos hoy a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Es muy importante que este tema que vamos a desglosar el día de hoy podamos llevarlo a cabo, porque el Señor nos está orillando a ir a más. Y cuando hablamos de ir a más, quiero que leamos juntos cuál es la visión. Ya nuestro hermano Orlando nos hizo favor de recordarnos cuál es nuestra misión, que es glorificar al Señor, ¿verdad? Pero eso es el qué se va a hacer, visión, cómo lo vamos a hacer. Léelo conmigo, dice ahí: formando discípulos de Cristo que a su vez enseñan a otros a seguirlo, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios para ser transformados a su imagen, viviendo en integridad y alcanzando madurez espiritual para servir a otros. Y el día de hoy el tema tiene que ver con esto. El tema tiene que ver con discipulado. Di conmigo: discipulado. Ahora di disciplina. Es exactamente la misma palabra. Y el Señor nos está orillando. Eso significa que nos está dando el empujoncito para que como iglesia local crezcamos más. Y la única manera, escúchame, de crecer tiene que ver con la gran comisión. La gran comisión es predicar el evangelio a todo el mundo, pero para que suceda algo. No es solo ir y predicar por predicar. Tú lo has escuchado, ¿verdad? El objetivo de la gran comisión no es el evangelismo. El evangelismo es la herramienta que vamos a usar para cumplir la gran comisión. Y la gran comisión no es predicar el evangelio, es hacer discípulos. La herramienta es el evangelio. El evangelismo, obviamente, están entrelazadas. Pero si nosotros solo fuéramos afuera a predicar el evangelio y esas personas no rindieran su vida a Cristo y no estuvieran en una iglesia local sembradas, siendo discipuladas, la gran comisión no tiene sentido. Y para ello tú y yo hemos aprendido, incluso en nuestro seminario que tuvimos de evangelismo, aprendimos que quien respalda y quien avala, el mismo Señor Jesucristo. Él lo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sin embargo, el día de hoy, el tema se llama la esencia del discipulado. Hemos hablado mucho del discipulado, pero ¿cuál crees tú que es la esencia
del discipulado. Habría que definir discípulo, la palabra discípulo. Y hace ratito que te hice repetir la palabra discipulado, te hice repetir la palabra disciplina, porque la palabra disciplina está relacionada. Tienen la misma raíz etimológica, vienen exactamente de la misma raíz griega, discípulo, disciplina, que tiene que ver con ejercitarnos. Pero ¿en qué nos debemos ejercitar? ¿Qué es esa labor primordial que un discípulo debe estar cumpliendo? Si tú te dices ser no solo hijo de Dios, sino seguidor de Cristo, debes de tener esto en tu mente y en tu corazón. Y vamos a ir a la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, para que nosotros podamos entender cuál es la esencia del discipulado. Te recuerdo que esa carta es una carta pastoral, lo cual significa que da directrices para un pastor, da directrices para una iglesia local de cómo debe guiarse y conducirse un pastor. Pero te recuerdo que Timoteo, antes de ser pastor, ¿qué fue? ¿Y qué siguió siendo? ¿Verdad? Eso no lo dejamos de ser. Discípulo. Aunque yo soy pastor, en realidad estoy siendo un discípulo de Cristo. Esa es mi prioridad. El ser pastor solo es mi rol en cuanto al servicio en la iglesia. Así como hay diáconos, así como hay hermanos en la iglesia, así como hay maestros de niños, hay hermanos en multimedia, hermanos en finanzas, etcétera. Hay un pastor que enseña la palabra. Eso es mi rol. Pero lo que me define y lo que me da identidad no es el pastorado, es que soy hijo de Dios, discípulo de Cristo, soy su seguidor. Y eso debe caracterizar a todos nosotros. Por eso es que la carta pastoral se puede aplicar a nosotros, a ti y a mí, aunque no seas pastor. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Amén a eso? Bueno, ahora, lo hermoso de esta carta, quiero decirte, es que aunque es una carta que se categoriza como pastoral, bien podríamos decir que es una carta paternal. Escucha, esto es hermosísimo. Las cartas que Pablo le escribió a Timoteo las podríamos definir sin problema como cartas paternales. Un padre escribiéndole a un hijo. Yo quiero que pienses, papá, mamá, que estás aquí hoy, si tienes a tus hijos. Si tú supieras que está próximo a llegar los días de tu muerte en el que partieras de este mundo, ¿cuáles serían tus últimas palabras para tus hijos? Que te propusieras escribirles una carta y dejarles algo allí. ¿Qué sería lo que tú dejarías escrito allí? Piénsalo por un momento, porque justo eso es lo que le pasó a Pablo. Y en esta segunda, no en la primera, en la segunda carta, Pablo incluso le dice a Timoteo, yo estoy a punto de ser sacrificado. Estoy a punto de morir. Por eso es que la segunda carta de Timoteo la tenemos que considerar de peso, de importancia en cuanto al tema del discipulado. Porque es una carta que tiene tintes paternales. Y hay 3 puntos generales que se resaltan en toda la carta, y en esto es en lo que me voy a basar. El primer punto es que la carta está enfocada en instruirnos para que preservemos el Evangelio. Número 1, preservar el Evangelio. Número 2, proclamar el Evangelio. Si te gusta anotar, anótalas. Preservar, número 1, el Evangelio. Número 2, proclamar el Evangelio. Número 3, soportar el sufrimiento a causa del Evangelio. Soportar el sufrimiento a causa del Evangelio. Quiere decir que si yo preservo el Evangelio, escúchame con atención, porque lo vamos a ver ahorita en los versículos. Si yo preservo el Evangelio y lo proclamo, ¿qué crees que es lo tercero que va a venir sí o sí? Sufrimiento y aflicción a causa del Evangelio. Vamos a empezar con las primeras 2 palabras, preservar y proclamar. Estos 2 puntos siempre van juntos, van de la mano, porque el tercero es la consecuencia de preservar y proclamar.
Uno no sufre de balde, ¿verdad? Cuando alguien está a punto de hacer algún sacrificio, por eso se llama sacrificio, porque estás a punto de perder algo que vale la pena perder, porque lo que va a venir es mucho mayor. Y eso es lo que sucede con el Evangelio cuando llega a nuestras vidas. Vale toda la pena sufrir y ser afligidos y morir al yo, morir a nuestra carne cuando viene el Evangelio a nuestra vida, porque viene algo mayor, viene algo mejor. Toda la carta, cada capítulo está bañada con estos conceptos de preservar, proclamar y soportar a causa del Evangelio. Si nos fijamos, vamos a empezar con preservar y proclamar. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, versos 13 y 14. Y deja tu marca de tu Biblia, este listoncito que traen las Biblias, para eso son, ahí ponlo, en 2 de Timoteo. Porque si vamos a otros versículos, fácilmente puedes regresar a este pasaje central. Fíjate qué dice el versículo 13 y 14. Pablo hablándole a Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Cuando le dice retén, guarda. Punto número 1, le está diciendo preserva el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es un mensaje tan glorioso que Jesús predicaba de él y usaba parábolas como la perla de gran precio, que decía, es como aquel hombre que encontró lo más maravilloso del mundo, que fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa gran perla. Jesús usó también otra figura, tesoro escondido, ¿verdad? Vendió igual todo lo que tenía para comprar, para adquirir esa heredad en donde estaba enterrado este tesoro, este gran tesoro. Y yo quiero que tú pienses y medites en tu vida si ha sido caracterizada porque has sido despojándote día a día de aquellas cosas que antes considerabas valiosas, pero que hoy dices ya no son valiosas para mí, porque el Evangelio lo es todo para mí. El Evangelio me es precioso. Quiere decir que has estado trabajando en retener, en preservar el Evangelio. Ahora, esto es en el capítulo 1. Ahora veamos en el capítulo 2. También habla de preservar. Fíjate, 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, ya no nada más preservar el Evangelio. Este versículo tiene que ver con proclamarlo. Hablar acerca de este gran tesoro que nos fue encomendado. De eso hablábamos en nuestra escuela dominical, el estudio de hace rato. Es precioso para nosotros, hay que compartirlo. Porque no somos solo heraldos, ¿verdad? Proclamamos el Evangelio, somos baluartes, defendemos el Evangelio. Capítulo 3, fíjate, en cada capítulo viene esta idea de preservar y proclamar. 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí habla de preservar. ¿Desde cuándo se ha preservado el Evangelio en la vida de Timoteo? Desde la niñez. Desde ahí se ha preservado el Evangelio. Y por eso hay una promesa para aquellos que trabajan en preservar el Evangelio, no solo en sus propias vidas, sino en la vida de sus hijos desde que son pequeños. Si hay consistencia desde que nuestros hijos son chiquititos hasta que son grandes, ¿verdad? Persistencia, no que estuvimos fluctuando y que medio mal hicimos el trabajo, no. La promesa es, instruye al niño en su camino. Y esa palabra instruye es, persevera y permanece a lo largo de toda su vida.
No debería haber lapsos en donde como creyentes le diéramos a nuestros hijos chance. Pues vamos a probar a ver qué tal. Pues la Biblia dice que no, pero a ver, démosle chance porque no queremos ser tan religiosos. Cuidado con eso. Entonces no aplicaría la promesa. Instruye al niño en su camino. Mientras él va creciendo, preserva, lucha porque el evangelio se preserve puro. Y en la vida de Timoteo, eso fue lo que sucedió. Pablo lo sabía y le dijo, desde que eres niño conoces las escrituras, reténlas, guárdalas, presérvalas, porque te pueden hacer sabio para la salvación. Y luego en el capítulo 4 también, versos 1 y 2. Fíjate cómo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí nuevamente aparece proclamar. Preservar y proclamar el evangelio van de la mano. Guárdalo en tu corazón. Preservar y proclamar van de la mano. Ahora, soportar también aparece en la carta. Vamos otra vez al capítulo 1, pero el verso 8. Y quiero que veas, el capítulo 1 dice, verso 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Es decir, forma parte activamente de las aflicciones que el evangelio trae. Porque vienen incluidas en el paquete. Pero algo sé, hermano, a nuestra carne, a nuestra humanidad no le gusta padecer, no le gusta sufrir. Pero son implicaciones que el evangelio trae. Verso 12, abajito, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba consciente. Pablo no era un divo. Pablo había padecido y sufrido tremendamente. Lo vimos, creo que fue hace 8 o 15 días. ¿Cuántas veces le dieron 40 azotes menos uno? 5 veces. Y ahí en lista, ¿verdad? Todo lo que él padeció. Si tú te acuerdas, dos naufragios, persecuciones, cárceles, hambres, tumultos. Hasta una víbora le picó. Y Pablo aceptó eso como parte del paquete. ¿Por qué lo hizo? Porque él puede decir palabras como no me avergüenzo. Dice ahí, porque yo sé en quién he creído. Porque él sabía que la consecuencia de padecer por el evangelio venía acompañada de una gran esperanza. No en las promesas, escúchame, ni siquiera aún en la salvación, sino en la persona de quien había prometido y dado salvación. Esa debe ser la esperanza del discípulo, saber que un día veremos cara a nuestro Señor. ¿Qué importa la morada que te toque? Desde niño yo recuerdo escuchar predicadores y predicadores, ¿verdad? Decir, no, imagínate las mansiones que nos va a dar el Señor. ¿Qué me importa la mansión? Yo quiero estar con el Señor. Otros dicen, pórtate bien, honra al Señor, porque te van a dar galardones, ¿verdad? Y coronas. ¿Qué me importan los galardones y coronas? Yo quiero ver al Señor. Obviamente eso nos motiva también a llevar una vida de rectitud y de justicia y de santidad por el Señor, pero porque le amamos a Él, no porque amamos las promesas. En el capítulo 2 también habla de las aflicciones, verso 3. Tú pues, ¿qué le dice ahí? Deleítate y disfruta tu vida cristiana porque va a ser color de rosa. ¿Qué dice allí? Sufre penalidades como ¿qué? Como buen soldado de Jesucristo. En el capítulo 3 también, versos 10 y 12. Fíjate, pero tú has seguido
mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, empieza a incluir padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también, esto que quede en tu corazón, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y no escucho ni un amén, ni un gloria a Dios. Es que esta es la vida cristiana. Hermano, no estoy diciendo que vivamos como Demóstenes. Ajá. Los que son de mi generación saben a qué me refiero. El gato de Don Gato, Demóstenes. Siempre andaba deprimido el pobre. ¿Se acuerdan de él? ¿No? ¿Y qué decía? Sufro. ¿Ah? Pensamos que Dios nos ha llamado a ser como Cucho. ¿Ah? Y los que son de mi generación se rieron. Los chavos se quedan, ¿qué es eso? ¿Ah? Porque ese cuate era bien jovial. ¿Ah? Disfrutaba, era bien pachanguero el Cucho. Hermanos, yo no estoy diciendo que vivamos sufriendo todo el tiempo deprimidos. Lo que estoy diciendo es que el Evangelio, si tú realmente eres discípulo de Cristo, preservas el Evangelio y proclamas su Evangelio, va a venir el sufrimiento. Pero eso es a causa de que el mundo está corrupto, de que hoy somos locos para el mundo. Por eso es que la persecución, el sufrimiento y los padecimientos van a venir. También en el capítulo 4 habla del sufrimiento, verso 5. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, ¿ya pensaste en las palabras que tú le dirías a tus hijos antes de tu partida? ¿Qué le dirías? Hijo, te va a ir fenomenal. Todo va a ser maravilloso. No vas a tener ningún problema. Tu matrimonio no va a tener peleas ni discusiones. Tus hijos, wow, van a ser siempre lindos. Cada vez que les digas algo te van a obedecer y tú vas a ser el hombre más feliz de la tierra. Obviamente sabemos que no les podemos escribir eso porque no es la realidad. Pero ¿cuántos evangelios falsos promueven esta clase de felicidad cristiana? Lo que estoy hablando es diferente la emoción de querer perseguir la felicidad emocionalmente a tener una convicción profunda de esperanza, sabiendo que aunque sufro, hay una esperanza eterna. Y probablemente aquí en la tierra, es lo más probable, no veamos esa recompensa. Por eso Pedro dijo, son peregrinos y extranjeros. No se instalen. Y más con lo que está sucediendo en este mundo, cada vez más pronto, yo les animo, no se instalen, ya casi nos vamos. No sé si va a ser en esta generación, o en la de nuestros hijos o nuestros nietos, pero cada vez está más cerca. ¿Cómo vamos a instruir a nuestras generaciones para que ellos sepan que no pertenecen a este mundo y que van a ser rechazados por él? Somos llamados a ser luz en medio de tinieblas, recuérdalo. Y aquellos que andan en tinieblas y aman más las tinieblas que la luz, no se acercan a la luz, rechazan, repudian la luz. Y ahí es cuando viene el sufrimiento, los padecimientos y la aflicción también. Segunda de Timoteo 4, versos 6 y 8, ahí estábamos. Pablo le dice, Timoteo, estoy a punto de partir de este mundo. Dice el verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas su venida? Puedes estar seguro que el Señor te dará la corona de justicia, pero no por tus méritos. Apoyémonos en Cristo, porque es a través de su poder, a través de sus méritos. Pablo sabía que esto era importante. Él estaba en los últimos días de su vida, amado. Y él habla de estas tres cosas: preservar, proclamar y soportar a causa del evangelio, porque sabe que son cruciales. No las podemos dividir. Si tú luchas por preservar el evangelio, es para proclamarlo, no es para que te lo guardes. Y si vas a proclamar el evangelio, es porque estás dispuesto a soportar el sufrimiento que vendrá a causa de él también. Están hilados. Pablo ya había pasado por allí. Pablo sabía de lo que hablaba. Él había sido su forma de vida. No le había pasado nada bien. Filipenses 4:13, por eso él cita eso, ¿verdad? Dice, sé tener abundancia, sé tener escasez. Pero he aprendido a vivir con contentamiento, cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ese versículo no se usa para que tú creas que lo que tú te propones lo puedes lograr. No. Ese versículo se aplica para que lo que Dios se propuso en ti se pueda cumplir, porque lo tienes a Él. No es Dios apoyándote en tus sueños y en tu plan de vida. Es nosotros participando de su sueño y de su plan de vida en esta tierra. Y para eso necesitamos a Cristo. Pero había un problema, hermanos, en los últimos días de Pablo. Él tenía que dar un último mensaje. ¿Qué estaba pretendiendo Pablo con esta última carta que él escribe? ¿Qué le estaba queriendo decir a Timoteo? Y no solo a Timoteo, ¿sabes a quién más? A todos nosotros. Era una carta que Pablo sabía que iba a animar a todos los creyentes a tomar la estafeta, porque él estaba a punto de ser martirizado. Él estaba a punto de ser sacrificado, de ser asesinado, de morir por el evangelio. Pero él ve el problema. Yo me voy a morir, ¿y qué va a pasar después? ¿Quién se va a quedar? El problema es que ahora él deja una carta a manera de estafeta. Y esa carta pastoral, que es más paternal, lo que significa es que, imagínate a Pablo entregándote a ti esa carta y diciéndote, preserva el evangelio, proclámalo y soporta las aflicciones a causa de hacer eso. ¿Estás dispuesto? Y así está él, con la estafeta en la mano. ¿Estarías dispuesto hoy a tomar esa estafeta? Porque esa es la misión de la iglesia. Su interés, amado, era animar a otros. Era animarnos, incluso a ti y a mí, que él no nos iba a conocer 2000 años después. Pero qué tremendo es nuestro Dios, que Él planeó que esta carta hoy pueda estar en nuestras manos. Y que podamos entender cuál es la esencia del discipulado. Pablo nos quiere animar a eso, a continuar en esta obra de preservar, proclamar y soportar. Esa es la esencia del discipulado. ¿Qué debemos transmitir, hermanos? El mensaje del evangelio. Tú dirías, pastor, eso es obvio. Ok, ¿sabes cuál es el mensaje del evangelio? ¿Sabes todo su contenido? Porque estamos hablando de, si vamos a preservar el evangelio, tiene que ser el evangelio completo. No pueden ser solo las partes que a mí me acomodan. Es todo su contenido, el evangelio completo, el evangelio puro, sin corromper. Porque si no es así, ¿qué vamos a estar transmitiendo? ¿Qué otra estafeta le vamos a pasar a nuestros hijos? El evangelio completo es la estafeta. Si tú no entregas el evangelio completo, no estás entregando la estafeta. ¿Y qué pasa en una competencia cuando los relevos no entregan la estafeta? Se descalifican y pierden su premio. Es tan simple como eso. El evangelio, que es la estafeta, se tiene que entregar completa y sin corromper.
Pero sabes, ahora no solo es el mensaje completo, no solo es el contenido, hermano. También son los resultados de ese mensaje. El mensaje del evangelio completo trae resultados. Yo te pregunto. ¿El mensaje del evangelio incompleto trae los mismos resultados? No. Lo que cambia vidas, hermano, es el mensaje del evangelio, el contenido del evangelio. Si está completo o no, eso es crucial, eso es de vida o muerte. No solo es transmitir por transmitir, no solo es transmitir información, hermanos, a las mentes de las personas, ¿verdad? Mira, ya te transmití esto que dice la palabra, ahora reprodúcelo y enséñale a otro a que también lo obedezca, ¿verdad? Memorízate los pasajes, memorízate la palabra, haz tu devocional, ora, ya, si eres muy espiritual, pues ayunas de vez en cuando, ¿verdad? No es solo información lo que estamos transmitiendo. Es la correcta aplicación de esos principios. Y además, junto con los resultados transformadores. Nuestra vida tiene que cambiar. Ahora, antes de continuar, hay un contraste muy importante que está marcando la intención y el corazón de toda la carta. Y está en la salutación. ¿Sabes cuál es la salutación? Es el saludo de la carta. Vamos a la salutación, verso 1 del capítulo 1. Ya vimos que el contenido de la carta son 3 aspectos: preservar, proclamar y soportar, ¿cierto? Pero si no entendemos el saludo de la carta, solo vamos a pensar que hay que transmitirle información a aquellos a quienes vamos a discipular. Y no es solo transmitir información o teología. No solo es aprender doctrina. No es eso nada más. ¿Qué dice el versículo 1? Empieza Pablo saludando. Pablo, mira cómo él se presenta. ¿Cómo se presentó? Como apóstol. Ojo con esto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Con esa introducción, ¿la carta ya traía autoridad? Con esa introducción, ¿se tenía que dar peso a esa carta? Sí, ¿por qué? Porque era Pablo y porque era apóstol. Ojo, pero mira el contraste. ¿Qué dice el verso 2? A Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es el contraste, amado? Pablo no está usando su autoridad apostólica para dejar información teológica y digan, lo obedecen porque soy apóstol. Eso no está haciendo Pablo. Para eso hay otras instancias. Pero en su iglesia local tiene que haber un corazón paternal. Porque esa es la función de la iglesia. Proveer un cuidado tierno, amoroso, misericordioso, lleno de gracia y paternal además. Y el contraste, sí, soy apóstol. Claro que tengo que presentarme como apóstol porque esto va a ser doctrina fundamental para las iglesias locales. Pero la estoy dirigiendo a Timoteo, que es mi hijo amado. Escucha esto, ahí está el contraste. Hay cuidado, hay ternura, hay complicidad entre Pablo y Timoteo. Y lo que se está escribiendo en los siguientes versículos, verso 3, te das cuenta de eso justamente. ¿Qué dice Pablo? Doy gracias a Dios. No te lo puedo asegurar, pero estoy casi seguro por cómo era Pablo, que él estaba llorando mientras escribía esta carta. Porque no solo es depositar información teológica en los corazones. Dice verso 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día,
deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué está haciendo Pablo? Está hablando de la fe de su madre Eunice. Está hablando de la fe de su abuela Loida. Se está metiendo a asuntos muy personales, muy íntimos, muy estrechos, muy cercanos. Había relación allí. Pero yo te pregunto, ¿dónde está el papá? No hay papá. Si fue un padre ausente, no lo sabemos. Pero que fue un padre gentil, eso sí lo sabemos, era griego. Y algo sé por esta carta, no estaba presente en la vida de Timoteo. No tenía un padre que le pudiera dar esa transmisión de un legado espiritual. No había ese padre que pudiera tener esa cercanía con este joven y pudiera suplir y satisfacer todas las necesidades que él tuvo desde niño. ¿Quién estuvo allí? El Señor, a través de su madre, a través de su abuela, y ahora Pablo le recuerda, y a través de mí, que soy un padre para ti. Y todo esto en donde sucede, dentro de una iglesia local. Amado, aunque Timoteo tuvo un padre ausente, aún así Timoteo recibió un cobijo espiritual paternal, porque eso es lo que Dios hace. Nos provee lo que necesitamos aquí en su iglesia local. Y Dios constituyó la iglesia local precisamente para eso. Y eso es el discipulado. Para eso funciona, para eso sirve, para suplir lo que necesitamos. No se trata solo de vaciar información, porque debemos preservar el evangelio, hermano, aleluya. No solo hay que proclamarlo para asegurarnos que es el evangelio correcto. No solo hay que defenderlo ferozmente, ¿verdad? Y no solo hay que soportarlo todo por amor al Señor. Amado, la esencia, la razón por qué hacemos esto es porque las personas le importan a Dios. Las personas son importantes para Dios. Segunda de Timoteo en el verso 1, verso 12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Las aflicciones y penalidades que sufrimos nos ayudan a mantener, hermano, una limpia conciencia delante del Señor. Pablo sabía, sí, estoy padeciendo. Y eso es señal de que estoy haciendo las cosas bien. Y porque estoy padeciendo, tengo mi conciencia limpia. Pregúntate, ¿tienes la conciencia limpia tú? Por otro lado, Timoteo, por alguna razón, vimos allí que él tenía la tendencia a ser temeroso, a ser tímido, a ser miedosito. ¿Pero qué le está diciendo Pablo? Porque lo conoce. Timoteo, yo te conozco desde que eres niño. Yo te discipulé, yo te formé. Fui como un padre espiritual para ti. Y ahora que te estoy llamando a preservar y proclamar el evangelio, necesitas saber que eso hay que hacerlo a una costa de tu bienestar, a costa de tu comodidad, incluso a costa de tu seguridad, porque es probable que te maten como a mí están a punto de matarme. Y si desde que eres niño te conozco, que eres miedosito, tímido, temeroso, mi obligación como padre espiritual es decirte que el fuego de Dios se avive en ti, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice en otra versión.
Pablo había sido usado por Dios y había trabajado en lo más profundo del corazón de este joven para tratar asuntos de temor, de derrota, de fracaso. Y para decirle en pocas palabras, no te atrevas, Timoteo. No te atrevas a rendirte. No pongas excusas. Porque la carencia que tú crees que tuviste por no tener padre, ¿verdad?, que te puede tentar a resignarte y a darte por vencido. Pablo le recuerda, yo te discipulé y no te atrevas a rendirte. Yo fui una figura paterna para ti. Y todo esto, repito, ¿dónde lo hace Dios? En la iglesia local, cuando discipulamos. Esa es nuestra visión. ¿Estás dispuesto a empezar a hacer eso? No solo con tus hijos, no solo con tu esposa. ¿Estás dispuesto a empezar a hacer esto con otros que son tus hermanos en esta iglesia local? Porque la gran comisión fue dada solo a los pastores. No, a todos nosotros. No pongamos excusas, y así como Pablo le dio a entender, no te atrevas, amado, yo te digo, no te atrevas a rendirte, no te atrevas a poner excusas. Ante cualquier otro pretexto, como, es que las personas se nos van a oponer, ¿sí? Es que nos van a repudiar, ¿sí? Es que nos van a perseguir, ¿sí? Nos van a llamar intolerantes, sí. Y ante todo lo que pudieran seguir haciendo o diciendo, Pablo simplemente y contundentemente le dijo a Timoteo, yo tengo la conciencia limpia. Y por eso hoy te animo con esta pregunta, ¿tienes la conciencia limpia? Lo que está diciendo Pablo es a Timoteo es, Timoteo, yo no he hecho nada malo. Yo te he discipulado. Yo he preservado el evangelio, te lo he proclamado y he soportado las aflicciones de haber hecho eso. Yo no he hecho nada malo. Y tú, Timoteo, no has hecho nada malo tampoco. Por eso, tú y yo podemos tener la conciencia limpia. ¿Podríamos decir como Pablo que no hemos hecho nada malo? Que hemos guardado la pureza del evangelio, que lo hemos proclamado y a causa de eso hemos soportado las aflicciones. Por eso, hermanos, la esencia del discipulado, además de preservar, proclamar, soportar, son las relaciones que se viven dentro de la iglesia. ¿Qué le dijo Pablo? Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y así como Pablo conoció a Timoteo a un nivel profundo, pregúntate esto, ¿nos conocemos como hermanos a ese nivel profundo? O al menos promovemos ese tipo de relación entre nosotros y la estamos cultivando. ¿Estamos siendo intencionales para intimar con otros? Ahora, no hablo de tomar café, porque eso sé que lo hacen mucho, lo hacemos. Yo me incluyo, ahí he estado. Y ahí han estado en mi casa, y yo he estado en sus casas, y hemos estado aquí en el patio, y en las comidas. No hablo de tomar café, no hablo de celebrar cumpleaños y aventarnos toda nuestra letanía de canciones, ¿verdad? Andamos buscando nuevas, a ver qué otra cantar en los cumpleaños. No estoy hablando de salir a pasear juntos nada más. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Se debe seguir haciendo? Sí. Pero no hablo de eso. Hablo de una relación estrecha y significativa que está impulsando a mi hermano a crecer, conocer más a Cristo y parecerse más a Él, como dice allí. Tu relación con tus hermanos se está transformando, los está transformando para que sean a la imagen de Cristo. Están viviendo cada vez más en integridad, están alcanzando madurez espiritual, están sirviendo a otros. Esa es la esencia del discipulado. Ahora veamos la otra parte. ¿Conocemos nuestras fortalezas y debilidades? ¿Conocemos nuestras luchas y aflicciones? Tal vez piensas que yo como pastor tengo la obligación de hacerlo, y sí, es mi obligación, pero ¿tú conoces las mías? Como pastor estoy no obligado,
Y ahí va a empezar a hablar con locura, como Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de hace 8 días? Que cuando estás enfermo, estás afligido, algo te pasó, parece ser, ahí es que ahí debe estar el pastor, y si no está, tache. Pero tú has estado, ¿sabes mis aflicciones? ¿Sabes mis cargas cuando mi esposa estuvo enferma y sigue enferma? ¿Ha habido un mensaje, una preocupación? ¿Sabes si estoy batallando en lo económico? Es mutuo, es recíproco, porque soy tu hermano. Y no solo conmigo, entre ustedes también. Conocemos nuestros trasfondos, conocemos nuestros contextos. Pablo le está dando mucho peso al trasfondo. Por eso Pablo lo menciona cuando le dice a Timoteo, por la imposición de manos te dejé un legado espiritual, pero ese legado espiritual venía desde tu madre y desde tu padre, desde tu madre y tu abuela. Él sabía el contexto de Timoteo. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Oye, Timoteo, no olvides a tu madre, no olvides a tu abuela y no me olvides a mí, porque ahí hemos estado sembrando en ti. Un legado espiritual, hermano, se construye sobre fe y carácter piadoso, pero no se pueden desarrollar por sí mismos. Tú no lo puedes desarrollar solo. Dios pensó que fueras parte de una iglesia local para que eso sucediera. Él piensa desarrollarlos aquí adentro y eso se llama discipulado. Son las personas que Dios usa para desarrollar nuestra fe, desarrollar y forjar nuestro carácter, conocer a Cristo, producir fruto espiritual. Sí, Dios da el crecimiento, pero ¿a quién usó? A personas como Pablo que sembró y personas como Apolos que regó. Ninguno de ellos son importantes, sino Dios que da el crecimiento, pero Dios los usó. Eres parte de ese servicio. Ahí Pablo después dice, de hecho te lo voy a leer, no lo busques, solo anótalo, 1 Corintios 3 del 5 al 8. Dice Pablo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Dice, solo somos servidores por medio de los cuales han creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, somos diferentes, no nos comparen. Y Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Sí, Dios da el crecimiento, pero si no fuera importante la labor de regar y plantar, no habría recompensa. Y sí la hay. ¿Cómo estás laborando? ¿Cómo estás colaborando dentro de tu iglesia local? Hermanos, Pablo tenía celo cuando trabajaba en las iglesias. Cuando él sembró el evangelio, él no hizo la obra del Señor indolentemente. No fue así. Pablo siempre se encargaba de conocer su trasfondo y su contexto. Y Pablo siempre sirvió consciente de su propio trasfondo y de su propio contexto. Él sabía que él había crecido en una corriente religiosa. Él estaba consciente de eso. Él sabía que su religiosidad había estado bañada de hipocresía. Él lo sabía. ¿Y eso qué causó? Deterioro en su relación con Dios. Eso deja un daño profundo. Él vivía con soberbia. ¿Te acuerdas que lo estudiamos? Él vivía con hipocresía. Y nos es difícil ver a un apóstol Pablo así porque lo idealizamos. Pero él era como tú y como yo. Pero él trabajó arduamente para dejar un legado espiritual. Él ya tenía ese legado, lo vimos en la clase. No lo aprovecharon. No aprovecharon su circuncisión. No les valió de nada, aunque sí valía. Y esa es la clase de conciencia que nos tiene que remover en lo más profundo de nuestro corazón para perseguir un legado espiritual. Eso es discipular a alguien. Que Dios te use para sembrar el evangelio y que a través de eso Él y sus generaciones se mantengan en Cristo. ¡Wow! ¿Estás dispuesto a dejarte usar por Dios para eso? Si tú analizas el Salmo 78, analízalo en tu casa. Pero es un salmo que expresa pesar. ¿Sabes cuál es el pesar?
haber rechazado al Señor. El salmista, el que escribió este salmo, está muy consciente que en la historia del pueblo de Israel ellos rechazaron al Señor. Y el salmo tú lo percibes apesadumbrado. Se rehusaron a recibir el legado espiritual. Pero al final del salmo, en los últimos versículos, fíjate cómo dice: si lo tienes ahí a la mano, vale la pena abrirlo. Salmo 78. Habla acerca de David. Y es impactante las palabras que se expresan allí, en los últimos versículos. Verso 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob mi pueblo y a Israel su heredad. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. O sea, al final Dios no los abandonó. Y es que así es Dios con nosotros. Hermanos, esta carta que hoy entendemos que habla de un legado espiritual que se recibe y se transmite a través del discipulado, es algo que nos tenemos que hacer conscientes, porque a eso vamos en los siguientes meses o el siguiente año que viene completito, si Dios lo permite. Y esta va a ser la esencia del discipulado. ¿Sabías que para el mundo hacer o pretender hacer esto es loco? El mundo va a decir: es que eso es antinatural. Deja que tus hijos se expresen, que sean ellos. No estoy hablando de su individualidad y de su personalidad o de su temperamento, no. De eso sí. Déjalo ser. Pero estoy hablando en cuanto a la forma de vida y el centro y el fundamento de sus vidas, que es el cristianismo. Es antinatural para el mundo, porque va en contra de la palabra de Dios. De hecho, la Biblia le llama el espíritu de anticristo, porque se opone a todo lo que es de Dios. Pero en la iglesia, aquí dentro, eso es lo natural, porque fuimos diseñados precisamente para eso. Porque el discipulado, tú lo sabes, es un llamado a la muerte, a morir a ti. Y para eso se requiere ser temerario. Necesitamos ser valientes. Y ese llamado debe ser más grande que nuestros temores. ¿A qué le temes? No tengas temor, el Señor va a estar contigo cada paso del proceso. Dios nos ha hecho un llamado personal y también nos está impulsando a llamar a otros a seguirlo de esa misma manera. Segunda de Timoteo 1, vamos a enfocarnos a la conclusión. Versos 8 y 10, Pablo le dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Escucha esto: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa, ¿verdad? Dijimos, activamente de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta es una verdad doctrinal y teológica, pero ya vimos que no solo es eso. Dijimos, ¿verdad?, que es algo sumamente personal y paternal. Ya aprendimos que el sufrimiento es parte de la vida del discípulo, pero a veces oramos y clamamos, hermanos, dice allí, por el poder de Dios, pensando que eso va a aliviar nuestra aflicción. Por eso el evangelio de la prosperidad es tan atractivo, porque en ese evangelio se promueve pedir el poder de Dios para obtener nuestros deleites. Pero aquí, en el verso 8, dice: participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. O sea, ¿para qué es el poder de Dios? Para participar de las aflicciones, no para obtener prosperidad.
el poder de Dios es para participar de las aflicciones por el Evangelio. No debemos clamar que las aflicciones desaparezcan, sino que el Señor nos fortalezca en medio de la aflicción. Amén. Las aflicciones son necesarias para el discipulado. Para acabar, ¿qué estamos soportando? Pregúntate. Y es lo último en lo que quiero que medites. ¿Realmente qué estamos soportando? ¿Las aflicciones del mundo? Medita muy bien en esta palabra, en esta pregunta, perdón. ¿Qué estamos soportando realmente? ¿Las aflicciones del mundo? O más bien, escucha, Dios nos está llamando a soportar las aflicciones que vienen por preservar y proclamar el Evangelio. Y eso ataca nuestra carne. Eso ataca nuestra carne. Es nuestra carne afligida cuando nos rechazan. Es nuestra carne afligida cuando el Señor no nos da lo que queremos. Es nuestra carne afligida cuando por el Evangelio decido que el orgullo de mi corazón sea quebrantado y sea sustituido por humildad. Mi carne es afligida cuando el Evangelio dice que debo hablar con verdad y no con mentira. Mi carne es afligida cuando el Evangelio me llama a dejar la pornografía. Lo que está siendo afligido en realidad es mi carne. Por eso vale la pena soportar. Ahora, si acaso algo externo aflige nuestra vida, puede ser cuando nuestra reputación es golpeada. Sí, cuando te señalan y dicen, mira ese aleluyo, ese hermanito, ese santurrón, ya trae el hábito, es cristianoide. Ay, sí, qué santito. Y eso también aflige nuestra carne. Es golpeada nuestra reputación, sufre nuestra carne. No caigamos en la tentación de renunciar cuando vemos que otros no están obedeciendo el Evangelio. Porque es fácil decir, les va bien. Les va bien. ¿Por qué le va mejor a los mundanos que a los cristianos? Por eso, precisamente. Ellos tendrán otras consecuencias peores en un futuro. ¿Verdad? A veces suponemos, ¿verdad?, que les va mejor, pero no supongas, no les va mejor. Y no caigamos en la tentación de rendirnos cuando vemos que a otros que aparentemente llevan un cristianismo, ¿verdad?, más light o más ligero, pero además son más espirituales, ¿verdad? O vemos incluso otra clase de enseñanzas, ¿verdad?, lo que le promueven ellos, y decimos, ay, como que este cristianismo está muy de palos, mejor vamos al cristianismo de cojín y almohadita. No caigas en esa tentación, porque esos evangelios no afligen tu carne, y tú estás llamado a ser afligido por el Evangelio. Y por último, cuando tropezamos con el pecado y nos viene la culpa y la vergüenza porque nos descalificamos a nosotros mismos, no cedas ante la tentación. También soporta esa aflicción, porque tienes un Dios misericordioso, si eres su hijo, que te perdona, te levanta y te fortalece para que no vuelvas a pecar. El contenido, hermanos, del mensaje del Evangelio debe avivar nuestro corazón, alentarnos, fortalecernos, darnos esperanza y fe inquebrantable. Porque, ¿qué crees? Su contenido es verdad. Su contenido no miente. Por eso hay que soportar las aflicciones. ¿Por qué? Por el bien del Evangelio. Eres un baluarte. ¿Qué crees? Gran noticia, los baluartes son atacados. ¿Sí sabías? Los baluartes sufren daño. Pero ¿quién los respalda? El Señor. Y por eso cantábamos, Dios es más grande. Soporta las aflicciones y permanece por el bien del Evangelio. Amén. Es un buen depósito, dice ahí esta carta. Pablo decía, es un buen depósito, guárdalo. ¿Quién de ustedes va a depositar dinero al banco para que se lo roben? ¿Quién? Si vas a ir a hacer un buen depósito, es para que se guarde. Ese buen depósito está guardado en tu corazón. Defiéndelo.
Es lo más importante. ¿Sabes por qué el contenido del Evangelio es lo más importante? Porque es lo que va a hacer que los discípulos seamos transformados, seamos llevados a la salvación, seamos llevados a una vida de fe, obedezcamos la palabra, seamos moldeados y transformados a la imagen de Cristo. Entonces, si hay algo que te está queriendo mover, distraer o afectar, sopórtalo por bien del Señor. Primera de Juan, para despedirnos, solo leemos el pasaje que engloba lo que hemos estado hablando. Primera de Juan 2:15. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora ve qué le pasa al mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora mira ahí el título, el anticristo, dice en tu Biblia, ¿sí o no? Hijitos, ya es el último tiempo. Yo te pregunto, si en esa época ya era el último tiempo, ¿hoy qué es? Ya lo último. Aún si analizamos los cumplimientos de las profecías, ya no falta nada. Ya es lo último de lo último. Estamos a un pasito de: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros, habla de ti y de mí, escucha, tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No os he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, ¿te acuerdas de Timoteo? Permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Así que, amado, en conclusión, no te preocupes cuando te segreguen o te convierten en un marginado por cristiano religioso, legalista, intolerante, retrógrada, ¿verdad? Que además dicen: no te pareces en nada al Jesús en el que yo creo, un Jesús amoroso. Yo no estoy diciendo que Jesús no sea amoroso, pero antes de eso Él es 3 veces santo, Él es justo, Él es recto. Y por su justicia y misericordia es que Él nos otorgó perdón, pero Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Ese Jesús que solo es amoroso y que parece que no va a condenar, que no va a juzgar al mundo, que no va a venir la ira del Padre sobre los que le rechazan, es un falso Cristo, es un falso evangelio. Hemos recibido su amor, claro, gracias a Él aquí estamos. Hemos recibido su gracia, claro, por eso aquí estamos. Pero no prediquemos evangelios incompletos. Él te hizo su Hijo. Él hizo morar su Espíritu en ti para que reconozcas su voz, para que le sigas, para que no te apartes de la verdad. Recuerda que las personas no son salvas por oír lo que les gusta. Las personas son salvas cuando oyen la palabra de Dios, viva, eficaz, pura, santa. Solo esa palabra puede producir fe para salvación. Por eso, amado, te animo, preserva el evangelio, proclama el evangelio, soporta todo lo que tengas que soportar a causa del evangelio, porque Él te va a dar el poder, la fortaleza para permanecer firme. Esa es la esencia del discipulado y no debemos aceptar menos que eso. No diluyamos el evangelio. Tenemos nuestra iglesia local donde todo esto va a ocurrir, pero pregúntate y vete con esto en tu corazón: ¿estoy comprometido con mi iglesia local? Estoy comprometido con los hermanos de mi iglesia. Estoy comprometido con el pastor. Estoy provocando
esa clase de fe explosiva, viva, eficaz en otros? Si no está sucediendo realmente, necesito hacer cambios para ser verdadero discípulo de Cristo y que Él nos ayude. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre amado, ayúdanos hoy a entender el costo de seguirte. Y ahora entendemos que el costo no es un sacrificio personal, Señor. No nos estás tomando en cuenta el sacrificio que nosotros hacemos, sino el sacrificio que hizo tu Hijo Jesús. Hoy por la fe, Señor, podemos recurrir a ese sacrificio perfecto y entregarte todo. Nuestra vida solo va a ser acepta a través de los méritos de tu Hijo Jesús. Tu palabra dice que somos aceptos en el amado. No somos aceptos por nuestros sacrificios, Señor. Ayúdanos a entender esto. Y el costo de seguirte, Señor, y el costo de preservar tu evangelio y de proclamarlo es el sufrimiento. Y tú nos darás la fortaleza para soportar esas aflicciones. Porque eres fiel, porque eres bueno, porque nos amas. Señor, gracias. Gracias porque tú eres el que está comprometido con nosotros, tanto que hiciste un nuevo pacto, incondicional, Señor. Fue a través de tu Hijo Jesús que ese pacto fue sellado. Fue a través de su sangre que hoy podemos permanecer. Fue su sangre la que nos compró, la que otorgó el pago y cubrió el pago en su totalidad. Ayúdanos a no olvidar esto jamás. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe. Y ayúdanos a no diluir el evangelio, Señor. ¿Qué importa si somos afligidos? ¿Qué importa si viene sufrimiento a nuestra vida? Señor, te tenemos a ti. Y si te tenemos a ti, tenemos todo. Ayúdanos, Señor, en medio de este tiempo que es peligroso, en medio de esta generación que es perversa, a hacer luz en medio de tinieblas y a permanecer como heraldos tuyos que proclaman tus verdades, como baluartes que defienden tus verdades. Ayúdanos, Señor, y que salgamos no solo motivados o inspirados a nivel emocional, que estas verdades espirituales golpeen tanto nuestra carne, Señor, que a través de tu Espíritu podamos someter todo lo que nos está impidiendo preservar, proclamar tu evangelio y soportarlo todo por amor a ti, Señor. Aquí estamos como iglesia local y sé que has estado trabajando estos años en nuestros corazones. Nos has estado preparando para salir afuera, para empezar a predicar en esta colonia, Señor. Y estos años que hemos vivido de preparación no han sido en balde. El esfuerzo, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, el trabajo que has hecho en nuestras vidas, Señor, no queremos que caiga en saco roto. Señor, tú miraste gente rota, tú miraste lo peor de lo peor, dice tu palabra, de lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a lo fuerte. Señor, eso somos débiles. No somos doctos, no somos hábiles a la manera del mundo. Señor, no tenemos el carisma que le gusta al mundo. Pero ni tu mismo Hijo Jesús lo tuvo, Señor. Dice tu palabra, más inatractivo fue. Aún su mensaje no era popular. Lo seguían más por los milagros, Señor, que porque supieran el alto costo que era seguirte. Y aquellos a quienes se les presentó el verdadero costo y el verdadero sacrificio, que es tomar la cruz y seguirte cada día, negarnos a nosotros mismos, la mayoría de ellos se fue, dio la espalda. Señor, nosotros somos iguales, somos débiles, pero te tenemos a ti, Señor. Te tenemos a ti, Padre, y hoy pedimos que a través de los méritos de tu Hijo Jesús
seamos fortalecidos con el poder de tu fuerza. Te pedimos que el fuego de nuestro corazón se avive. Y háblale al Señor. No me escuches solo orar, porque hoy tú sabes si el Señor te habló o no, y cómo es la condición de tu corazón. Si estás dispuesto a asumir el costo de seguirlo, háblale a tu Señor y dile: estoy dispuesto. Señor, soy parte de tu iglesia, soy parte de esta iglesia local. Ayúdame, levanta mi vida, edifícala, fortalécela, que las raíces de mi vida sigan creciendo y se fortalezcan y estén bien arraigadas en ti, Señor. Sigue alimentando y nutriendo mi alma y mi corazón, porque quiero servirte, porque quiero luchar por preservar tu evangelio. Que el mensaje no se diluya, Señor, porque quiero, Señor, luchar por proclamarlo, porque es un mensaje de vida o muerte, porque es un mensaje poderoso, porque es un mensaje vivificador, es un mensaje transformador de vidas, es un mensaje que produce salvación, Señor, y eso es un milagro, y yo quiero ser parte de eso. Señor, y ayúdame a entender que las aflicciones y el sufrimiento son parte de la vida cristiana, porque eso forja mi carácter y porque eso me ayuda a no enfocarme en esta tierra terrenal, en esta tierra pasajera que se va a acabar, sino enfocar mis ojos en ti, en la esperanza viva que tenemos del futuro glorioso. Pero mientras tanto queremos honrarte, y ayúdanos a entender que no solo son, Padre, transmisión de conceptos teológicos, sino que te importamos, Señor. Que tú te has involucrado con nosotros a un nivel personal y que nos has dejado conocerte a un nivel muy íntimo, muy cercano. Y por eso te damos gracias, porque nos has dado ese privilegio. Queremos más de ti, queremos conocerte más. Y ayúdame ahora a servir a otros aquí en mi iglesia. Que la esencia del discipulado la podamos respirar y se pueda palpar aquí. Así como en la iglesia de Antioquía se veía tu gracia, Señor, queremos ver en esta iglesia Vineyard tu gracia. Hoy te lo pedimos, Señor. Llévanos a más. Te amamos, Señor. Queremos ser sacrificio vivo, santo, aceptable a ti, a través de tu Hijo Jesús. Gracias te damos. Bendecimos tu nombre y te pedimos que esta palabra, Señor, se quede sellada, guardada en nuestro corazón y produzca cambios y fruto espiritual. En el nombre de Jesús nuestro Señor te lo pedimos, de acuerdo a tu voluntad.